Invitamos entonces al doctor Ricardo Alfonso Moreno Riascos para que nos comparta su ponencia sobre TradeLens, digitalizando las cadenas globales de valor. Nuestro ponente es administrador de empresas, especialista en negocios internacionales, especialista en educación superior, magíster en dirección logística, magíster en comercio internacional y con diferentes certificaciones internacionales en el ámbito de la logística y la calidad. Empresario y emprendedor, socio fundador y consultor de la empresa Axon Logística Consultores, creador de la empresa Odesa, operadores de educación superior avanzada, consultor asociado en Supply Chain Management para la empresa consultora CBS en el Ecuador, consultor líder de la línea especializada en logística de la empresa Divergencia Estratégica. Actualmente nuestro invitado es gerente general y representante legal de la empresa Compras Inteligentes SAS, labor que combina con la docencia universitaria. Muchas gracias también por estar con nosotros en la mañana de hoy. El espacio es todo suyo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Luis por tu introducción. Para mí de verdad es, creo yo, un doble honor poder estar compartiendo con ustedes, entre otras porque pues dentro de mi presentación tal vez obvié colocarlo, pero Esumer en particular fue mi casa durante 2 años. Digamos que viví momentos maravillosos allá, tuve la oportunidad de estar todos los días de mi vida yendo a esa casa de estudios tan importante que es Esumer, y pues hoy la verdad me llena mucho de alegría poder acompañarlos en este espacio como lo he hecho pues digamos en otros espacios, y obviamente el gusto por ver el avance de Sumer en estos espacios, en estas nuevas realidades que nos han tocado enfrentar un poco, y obviamente tener la posibilidad de seguir llegando a una cantidad interesante de personas, de todos los tipos de públicos, tanto académicos, desde el punto de vista de estudiantes, docentes, como también comunidad de empresarios, es para mí un gran honor y un gran orgullo, y además obviamente pues la responsabilidad de cerrar un evento de tan alto nivel como hemos tenido la oportunidad de ver en los días de ayer y en el día de hoy. Con mi felicitación y mi beneplácito por las autoridades de Sumer, a ti, Luis, por tomarte el trabajo de ser moderador, que no es para nada fácil, a Gloria por la invitación que nos extendió, al profesor Jackson Rojo también, que estuvo detrás también de las bambalinas de todo este arreglo, y en particular, en caso muy particular, de la decana de Paola Ortiz, a quien considero no solo una gran colega y una gran profesional, sino también una gran amiga. Con ella tuvimos la gran oportunidad de ser hace ya 10 años, hace mucho tiempo ya, los dos directores de las dos primeras maestrías que tuvo Sumer, ella en su caso en la maestría de mercadeo y yo en la maestría de negocios internacionales, y después de 10 años tener la posibilidad de seguir compartiendo estos espacios de aprendizaje, estos espacios de colaboración, pues para mí de verdad que me llena mucho de orgullo, y con la ilusión que uno siempre tiene de volver a su casa, de siempre de volver a Sumer, ¿no? En la medida en que nos necesiten y en la forma en que nos necesites, siempre vamos a estar ahí, porque para mí, como les dije, es mi segunda casa. Así que para mí es todo un honor poder compartirles esto. Espero que esto que vamos a compartir el día de hoy sea pues obviamente del agrado de todos ustedes, y esperando pues obviamente que lo disfruten y que aprendan o que aprendamos todos bastante de esto. Quisiera por favor, Luis, que me confirmes que se me ve y se me escucha sin ningún problema para poder arrancar entonces Perfecto. la presentación. Ok. Fuerte y claro y bien la presentación. Perfecto, muchas gracias, estimado Luis. Vamos a arrancar entonces, mis estimados, todos ya que estamos prestos a finalizar esto para irnos a tomar un merecido almuerzo, un merecido y delicioso almuerzo. Muy bien, el tema que nos trae hoy, el tema nos ocupa hoy, es un tema que llamó mi atención desde finales del año 2018, porque desde que nos plantearon un poco la idea de que íbamos a tener en cadena de suministro y en logística la aplicación acelerada o la incorporación acelerada de tecnologías de Industria 4.0, pues fue una cosa que me sedujo, y rápidamente, pues como en la presentación de Luis ustedes lo escucharon, nosotros trabajamos en temas de consultoría de cadena de suministro y abastecimiento para distintos tipos de empresas. Pues obviamente nos sedujo el tema en función de entender muy rápidamente esto para poder incorporar también como soluciones de consultoría a nuestros clientes, cómo esas nuevas tecnologías podían obviamente pues ayudarnos. Y un tema que llamó
poderosamente para mí la atención dentro de ese espectro tan interesante, ese abanico de tecnologías que tenemos disponibles en Industria 4.0, pues particularmente llamó mi atención el tema del blockchain, porque considero yo, dentro de esa aceleración tecnológica, ese es probablemente el gran acelerador y el que, digamos, tiene una posibilidad de tener una cobertura a efectos de operaciones globales tal vez más importante. Y entenderán un poco por qué les voy a hablar de esto. La conferencia la hemos titulado Freightlens, digitalizando las cadenas globales de valor, porque lo que quiero presentar es un ejemplo de la vida real del mundo de hoy, un ejemplo claro en el que estamos aplicando de manera práctica todo eso que teóricamente hemos venido estudiando desde el punto de vista de tecnologías 4.0. Es decir, este es un ejemplo de la vida real de cómo podemos utilizar plataformas importantes como el blockchain para que podamos obviamente impactar tanto la eficiencia como la visibilidad, la seguridad y obviamente la sostenibilidad de todas nuestras operaciones logísticas. Espero entonces, como les decía, que esto sea del agrado de todos y que podamos disfrutarlo. Espero también, además, poder responder alguna pregunta si está dentro de mi capacidad, poderla responder al final de la charla. Muy bien, entonces, lo primero, para poder hablar desde el punto de vista de la aplicación como tal práctica, pues quisiera simplemente hacer un frame, hacer un marco desde el punto de vista de lo que a nivel de teoría logística tenemos que entender para que podamos de alguna manera comprender mejor el impacto de una tecnología o de una plataforma o de un producto, si lo quieren, como TradeLens. Lo primero es entender que en la teoría logística, nosotros encontramos una cosa que se valida todos los días en la práctica. Si bien esto viene de los libros, si uno estudia, digamos, a una persona como Balú o incluso al mismo profesor Sunil Chopra, pues uno entiende que la logística se comanda a través de flujos. Esos flujos son los que le dan vida a la logística. La logística es una actividad viva, la logística no es una actividad muerta, es dinámica, es completamente viviente. Por eso el profesor John Gatorna hablaba de living supply chains, es decir, cadenas de suministro vivientes, cadenas de suministro dinámicas. Las cadenas de suministro están vivas, no es un objeto muerto. Y en función de esa dinámica nosotros entendemos que hay unos flujos. Esos flujos, la teoría, generalmente los libros, que son mucha de esas teorías de Estados Unidos, habla generalmente de tres flujos. Habla del flujo físico, del flujo de información y del flujo de efectivo. Es decir, el flujo físico es cómo se mueven las cargas a través de una cadena de suministro. La información, pues obviamente es toda la carga de data que se interpreta y se vuelve información con un único objetivo y es tomar decisiones adecuadas en la cadena de suministro. Y el efectivo es el flujo de capital que le entrega a cada una de las partes el pedacito de flujo de capital que necesita recibir como contraprestación de un servicio. Por ejemplo, un transportador recibe valga la redundancia, como contraprestación de su servicio, recibe el pago de un flete por haber hecho posible el desplazamiento de un flujo físico desde A hasta B, desde un origen hasta un destino. Pero resulta que cuando uno estudia un poco más en profundidad el tema de los flujos, tal vez uno dice, y eso es un sentimiento muy latinoamericano, es que tal vez faltó un flujo, y es un flujo que probablemente podría derivar de la documentación, es probable que derive de la documentación, pero que en el caso de ambientes latinoamericanos podría tomarse como un flujo aparte, y es el flujo documental. Yo voy a intentar explicar un poco por qué hacemos esa diferenciación. Nosotros, además, vamos un poquitico más allá de la teoría, sin querer decir que somos gurús de la teoría, pues porque tampoco es eso, ese no es nuestro objetivo, pero sí uno tiene que utilizar la teoría e irla tamizando y adaptando obviamente a las necesidades de uno. Entonces nosotros decimos que en esos flujos hay unos flujos que son tangibles y otros flujos que son intangibles. En nuestras actividades logísticas de América Latina, y esto lo digo con conocimiento de causa por mis trabajos anteriores, yo tuve la posibilidad de trabajar en algunas empresas multinacionales que tienen alcance, digamos, desde el punto de vista de lo que es Latinoamérica, eh, pues uno siente que ese flujo documental es un flujo que es restrictivo del flujo físico. Y lo voy a poner con un ejemplo para que todos logren entenderme. Para la mayoría del público que entiendo yo están en Colombia, aquí hay personas de otros países, que seguramente si están en Latinoamérica vivirán esta misma realidad. Y es a uno una carga de $2 millones, estamos hablando del físico, ¿cierto? Esa carga, ese traslado físico, a uno se le puede detener, se le puede interrumpir o puede haber disrupción, que es la palabra que tenemos de moda ahora, puede haber disrupción de la cadena de suministro física por un papel que no presentamos y cuando uno ve ese papel vale 10.000 pesos, que sería algo así como unos $3. Entonces, $3, una actividad operativa de control de la cadena de suministro de $3 puede interrumpir
el movimiento del flujo físico de 2 millones de dólares. Y eso le pasa a todo el mundo en todas partes de América Latina. Yo lo viví en México, yo lo viví en Brasil y muy especialmente lo viví en Argentina y en Chile. Esto nos pasa. Entonces, ¿qué ocurre? El flujo documental hay que entender que es un flujo que generalmente no tenemos tan en cuenta, pero es un flujo que es restrictivo de la cadena de suministro. Es decir, hay una restricción acá, hay un cuello de botella generado por ese tema de la documentación. Y por ahí va un poco el tema del Trade Lens. El Trade Lens quiere atacar de alguna forma, de manera positiva obviamente, ayudarnos a potencializar la gestión efectiva de ese flujo documental. Esto es muy interesante, todo logístico debería tener en la cabeza que una cadena de suministro, un sistema logístico o un pipeline, como llamamos una tubería logística, siempre está comandada por estos flujos. Pero además, es importante que entendamos cuáles serán los parámetros de control que nos van a ayudar a medir de alguna forma el desempeño o el performance, como ya lo hablaba Mauricio en su intervención, en fantástica intervención anterior que me precedió. Hay unos parámetros de control en los que se basa la evaluación del desempeño de las cadenas de suministro. Y esos esos parámetros de control adicional a estos flujos que estamos viendo, son los que nos permiten ir configurando una cadena de suministro que podríamos llamar una cadena de suministro de clase mundial si hacemos muy bien la gestión de los flujos y si entendemos que los parámetros de control están dados, están derivados para poder hacer control del desempeño en esas cadenas de suministro. ¿Cuáles son entonces esos 4 parámetros de control que nos van a ayudar a tener, a la redundancia, ese control efectivo del desempeño de las cadenas de suministro? Pues también son 4, curiosamente, ¿no? Estos se mueven múltiplos de 4. Y inicialmente tenemos, digamos, también un poco desde la aproximación de la teoría logística, se nos dice que esos parámetros, y muy importantes, son el costo, el tiempo y la calidad. Pero ¿qué ocurre? Adicionalmente, por allá a principios de la década pasada, el mundo entiende que hay un parámetro de control que se vuelve el centro de gravedad de todas las operaciones logísticas. Y es el riesgo, pero no solo el riesgo y la identificación del riesgo, sino la gestión efectiva del riesgo en las cadenas de suministro. Y eso es tan importante, debemos decir, que incluso el mundo entiende que hay que generar una serie de arreglos normativos para que podamos gestionar específicamente el riesgo en la cadena de suministro. De tal suerte que tengamos hoy, desde el año 2007, vigente en el mundo una norma como la norma ISO 28000, que es una norma de la ISO, de la Organización Internacional para la Estandarización, que solamente se concentra, su objetivo fundamental es garantizar la seguridad de la cadena de suministro. Entonces, si nosotros pegamos el tema del flujo documental, de la importancia de los documentos en la gestión operativa de las cadenas de suministro, y si además a eso pensamos en un tema de factor riesgo de las operaciones, obviamente los otros también son importantes y vamos a ver que están reflejados acá, pero si pegamos esencialmente sobre todo ese riesgo, que como les digo, termina volviéndose el centro de gravedad en el control de las operaciones logísticas, vamos a tener que documentos y riesgo caen muy bien con el objetivo de las aplicaciones blockchain en el mundo. Y eso, esa reflexión de los expertos, es lo que da la posibilidad de que tengamos hoy un producto, un experimento, un invento, bueno, ya dejó de ser experimento, una realidad tan interesante desde el punto de vista de los productos que ofrece, digamos, los prestadores de servicios logísticos, los PSLs, como el producto este maravilloso que vamos a tratar hoy que se llama Trade Lens. Yo entonces tengo que decir que antes de arrancar, que yo voy a utilizar para esta presentación, obviamente material que es propiedad de los autores, pero que lo uso meramente con fines académicos y en ningún caso con ningún fin comercial. TradeLens es una marca registrada, es un producto creado por otras 2 marcas. Entonces, pensemos un poco por qué TradeLens, por qué el mundo de hoy necesitaría un producto como TradeLens. Pues porque sencillamente nosotros incluso como consumidores, nosotros como clientes, como servidores de cadenas de suministro, nosotros generalmente demandamos estos atributos que ustedes ven acá. Cada vez que seamos clientes, cada vez que seamos prestadores de servicios logísticos, cada vez que alimentemos una cadena de suministro, lo que se va a esperar es que podamos configurar cadenas de suministro que tengan estos 4 atributos. ¿Y cuáles son esos 4 atributos? Que tengamos una cadena de suministro segura. Ya hablamos de ese tema, ya hablamos de ISO 28000, entre otros, ¿cierto? No es solo ISO 28000, hay otras aproximaciones también muy interesantes, BASC, la misma certificación, OEA, CITIPAD, una cantidad de herramientas que nos van a ayudar a hacer la cadena de suministro segura. Otra cosa es
una cadena de suministro ágil y flexible. A lo largo de todo el Congreso se ha hablado de la importancia de la capacidad de adaptarse a nuevas condiciones que cambian de manera súbita, pero que esa adaptación, esa flexibilidad se haga sin generar un traumatismo. Esa capacidad de adaptabilidad, en general en la logística de clase mundial, le llamamos el flexibility. ¿Cuán usted es capaz de ser flexible? Y obviamente que tenga una respuesta ágil, pero una respuesta que sea ágil y que sea una respuesta eficiente. No es importante tanto la velocidad como la calidad de la velocidad, es decir, los tenis que nos ponemos, la indumentaria que nos ponemos, cómo corremos esa carrera de manera eficiente. De nada sirve correr mucho si llegamos al destino con el paquete dañado. Eso no tiene sentido. Correr así no tiene ningún sentido. Hay que correr, pero con una eficiencia, hay que correr con una eficacia, hay que correr de manera adecuada. Lo otro es las discusiones de hoy sobre lo sostenible. Eso es supremamente importante, no lo podemos dejar de lado. La cadena de suministro global deja una enorme huella en el mundo. Y lo que se nos está pidiendo a gritos es que las cadenas de suministro, a medida que avanza el tiempo y a medida que podemos apropiar mucha más tecnología, las cadenas de suministro, hagamos de esas cadenas de suministro más sostenibles. Y lo otro es que tengamos una cadena de suministro completamente integrada. No existe, incluso es una especie de negación, de contradicción, hablar de cadena de suministro integrada. Porque en la definición más clásica del Council of Supply Chain Management Professionals, dice que la cadena de suministro es precisamente integrar a todas las partes, es decir, no existe una cadena de suministro integrada. Lo que dice es, como está integrada, mantenga esa integración. De manera muy curiosa, TradeLens es un producto que garantiza que todos estos atributos que se demandan hoy de una cadena de suministro estén presentes bajo un mismo producto. Entonces, ¿qué será eso de TradeLens? Para que lo podamos entender. Vamos a entender algunos antecedentes. Resulta que esta es una noticia que llama la atención de todos los que trabajamos en cadenas de suministro globales. Y es una noticia del diario El Mercantil, por allá de septiembre del año 2019, que dice CMA-CGM cierra el acceso externo a sus aplicaciones tras sufrir un ciberataque. Entonces, ¿quién es CMA-CGM para quienes no la conocen? CMA-CGM es en el mundo de hoy la cuarta naviera más importante del mundo. Para aquella época todavía era la tercera del mundo, ¿cierto? Una naviera europea, es una naviera de bandera francesa y es supremamente importante para el mundo. ¿Qué ocurre? Toda la plataforma de servicios de aplicaciones remotas de CMA-CGM sufre un boicot. Ese es uno de muchos que hubo, pero este digamos que de alguna manera fue el que nos abrió la visión a entender, uy, esto puede seguir pasando en el futuro, cuidado, esto puede seguir pasando y seguramente va a seguir pasando. ¿Qué ocurre? Hubo una pérdida de información, hubo una fuga de información que obviamente afectó a toda una cadena de suministro global, porque cuando decimos que un ciberataque afecta las bases de datos y la operación de la cuarta naviera más grande del mundo, por lo menos en transporte de contenedores, pues tenemos un problema serio de, digamos, de estabilidad del sistema, de pérdida de información. Piensen ustedes, por ejemplo, estos buques que llevan 14.000, 15.000, 16, 17.000, 18.000 contenedores, perder toda la información, o no necesariamente perder, pero sino que se fugue toda esa información, queda la información de todas las personas que son dueñas de la carga, información financiera sobre la operación, cuánto cuesta operar, las rutas, todos, digamos, todo el sistema de desempeño de esta naviera en particular es atacado. Y obviamente, como tienen que abrir esa información, los clientes nos enteramos y nos damos cuenta de que eso está pasando y que estos sistemas no son infalibles, que estos sistemas son vulnerables y que algo le puede llegar a pasar al sistema de transporte global si sufre un hackeo a escala global, que, repito, es posible y probable que pueda llegar a pasar. Entonces, hay unas soluciones interesantes. ¿Qué ocurre? Se juntan dos empresas muy importantes en el mundo. Una que opera cadenas de suministro global. Esa empresa se llama Maersk. Es una empresa que es la línea naviera del grupo AP Møller. AP Møller es un grupo que está bastante más arriba, es el dueño, es la marca sombrilla de esto que se llama Maersk, que es la línea danesa. Hoy es la línea naviera más grande del mundo. Lo va a hacer solo hasta dentro de unos meses, donde el segundo del mundo, MSC, que es Mediterranean Shipping Company, probablemente tome el liderato
a escala global por unas operaciones que está haciendo, pero es hoy la línea naviera más importante y más grande del mundo, por lo menos en tamaño, en número de share de mercado, en términos de movimiento. Se junta entonces la naviera más importante del mundo, que tiene ella solita casi el 20% del movimiento de contenedores en el mundo, y se junta IBM, que es una empresa puntal en términos de tecnología y de aplicación de nuevas tecnologías. Entre ambas montan y diseñan una cosa que se llama TradeLens. Entonces, si entendemos, TradeLens son como las gafas del comercio, ¿no? Como las gafas del mercado, como la forma de estar mirando qué le ocurre al comercio. Ese nombre es muy apropiado, es un nombre además bonito, a mí me parece que suena bonito el concepto de TradeLens, y está creado precisamente para eso, para vigilar, hacer una vigilancia, hacer una supervigilancia de todo lo que ocurre en esto. Y vamos a ver un poco cómo esa tecnología ocurre. ¿Qué pasa? Particularmente hablamos de los flujos documentales. Pero resulta que quienes hemos estudiado comercio internacional o negocios internacionales, y quienes además hemos tenido el gran honor de poderlos enseñar, de poder impartir algunos temas distintos, pues entendemos que los transportes, y en particular el transporte marítimo, porque miren que estábamos hablando de Maersk y es una naviera, ¿sí? Es una operadora de servicios de transporte marítimo. Cuando pensamos en esto, pues nosotros entendemos que el documento de transporte, particularmente el documento de transporte marítimo, es un documento supremamente importante para toda la cadena logística. Las razones es que esto tiene un marco, que son las famosas reglas de la Haya, es una ciudad que queda en Países Bajos, lo que nosotros llamábamos antes Holanda, y es que hay que entender que hay un convenio para la adopción o para la unificación de ciertas reglas relativas a eso que llamamos nosotros el documento de transporte por vía marítima, que son los famosos BLs, el Bill of Lading, o como en el caso de Colombia, el famoso conocimiento de embarque. Entonces, ¿qué hay que entender? Hay toda una solemnidad desde el punto de vista del derecho internacional que habla de la importancia de un documento como estos. Pero también existe un tema como el auge de operaciones de transporte multimodal. Entonces también tenemos que entender que el mundo se está moviendo también a la adopción y a la necesidad de tener DTMs, documentos de transporte multimodal, que más o menos en sus efectos se parecería a lo que es un conocimiento de embarque. Para quienes estamos un poco en Colombia, yo no conozco pues obviamente las leyes de todos los países, pero en el caso de Colombia hay que entender una cosa que es vital para que entendamos por qué estos señores de IBM y estos señores de Merck se metieron a desarrollar una plataforma apoyada en blockchain para un tema de control de flujo documental. Y es que miren lo que dice el Código de Comercio de Colombia. Es un decreto 471 por allá de los años 70. El artículo 619, yo no soy abogado, hago esa aclaración. El artículo 619 habla de la definición y clasificación de los títulos valores en Colombia. Esto está inscrito en el Código de Comercio colombiano. ¿Qué se dice? Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Es decir, literalmente nos hace dueño de aquello que está inscrito o que está registrado en esos títulos valores. Pero además nos dice la clasificación. Pueden ser de contenido crediticio, corporativo de participación y de tradición o, ojo, representativos de mercancías. Todos sabemos que en el caso entonces de Colombia, como ocurre también en muchos países, un BL es un documento que tiene la categoría o que tiene el tono de título valor. Y si es un título valor, no solo le permite la propiedad y la titularidad de las mercancías, de esos bienes de los que habla ahí, a quien tiene y está inscrito ahí, sino que también al propietario le da la potestad incluso de endosar la propiedad de esos bienes. Luego entonces es un papelito que todos necesitamos, quienes no hayan entendido esto todavía, necesitan entender que ese BL, que ese conocimiento de embarque otorga unas propiedades sobre la mercancía. Es un documento supremamente importante. Y nosotros sabemos que tanto en origen como en destino, la no tenencia, la pérdida, ¿cierto? La enmendadura de temas como un BL nos puede dañar el flujo físico del cual ya hablamos al inicio. Es decir, es un papelito, es un papel, es un documento que si no lo manejamos bien, nos puede generar tremendos problemas en la operación. Entonces, ¿qué ocurre?
Pensemos un poco para quienes son neófitos en este tema del blockchain, que creo que pues aquí hay mucho público joven, seguramente saben mucho más que nosotros de temas de blockchain, pero básicamente para quienes no lo saben todavía, les pongo esto de 101 Blockchains, que son unas personas que están divulgando información sobre blockchain y que lo hacen de manera muy sencilla. Entonces, básicamente lo que se explica acá es el funcionamiento del blockchain paso a paso. Y es una cosa realmente muy sencilla. Es que hay un usuario que solicita una transacción en particular, no le vamos a poner nombre. Recuerden también además que el blockchain es la base de operación, por ejemplo, de todo el cryptocurrency, de todas las criptomonedas en este momento. Por ahí corren la operación de las criptomonedas, ¿sí? Se crea digitalmente un bloque que emula la transacción, es decir, hay una simulación, hay una construcción de un muñequito que nos simula esa transacción. El bloque, como se llama blockchain, pasa a través de una cadena de bloques que se llama un nodo de red y empieza de alguna manera a hacerse en el cuarto paso esa validación. Eso genera visibilidad de la operación es visible, ¿cierto? Pero también tiene además unos temas de seguridad y es que esa operación y digamos, la confidencialidad de esa operación es inviolable, ¿cierto? Es visible, pero es inviolable. El bloque se añade a una cadena, que digamos sería como la tubería logística, ¿sí? Y cuando todo está verificado y cuando, comillas, todas las partes verifican y entienden la veracidad, la legitimidad de la operación y entienden que es una operación que está bien construida, que está avalada y validada por la cadena de bloques, se verifica y se ejecuta. Todo esto que dije es a la velocidad de la luz, pues porque esto es un tema digital, ¿no? Entonces nos genera una enorme posibilidad de tener seguridad y tranquilidad sobre cómo se desarrolla la operación en función de unas operaciones que tenemos hasta ahora, que pueden ser lentas, que pueden ser inseguras, que podrían llegar en el futuro a no ser sostenibles y que nos quitan capacidad de respuesta en las operaciones logísticas. Eso es lo que entiende una empresa como Maersk y le dice a IBM, venga, o señor, usted como socio, ayúdeme a construir a una plataforma de validación de documentos, ¿sí? De flujo documental en la cadena de suministro que me permita ser mucho más eficiente, con muchísima más seguridad y poder transferir a todos los usuarios de una cadena logística global tan grande como la que yo tengo, que es como el 20% del transporte de contenedores en el mundo, y que lo podamos hacer de manera eficiente. ¿Qué ocurre entonces? Entonces transformamos, si se dan cuenta, las reglas de la Haya de 1924, el 25 de agosto de 1924, estamos cerca de cumplir 100 años. Nos tomamos 100 años en cambiarle un poco la dinámica a esos documentos. Y hoy, por ejemplo, hablamos de un concepto revolucionario que es el EVL, es decir, el conocimiento de embarque o el Bill of Lading electrónico o el Bill of Lading digital. Tener la posibilidad de ya no tener documentos físicos que están pasando de mano en mano para poder hacer las operaciones mucho más eficientes. Quiero contarles un poco cómo sufrí yo estas operaciones y creo que utilizar la palabra sufrir es la palabra adecuada. Hace 21 años, cuando yo empecé a trabajar en comercio internacional, yo trabajaba para una empresa importante de acá, de Medellín, y básicamente lo que uno hacía era, uno compraba, negociaba, y los documentos originales, porque dentro de esas cosas que dicen las reglas de la Haya es que dice que se impriman 3 originales y por lo menos 8 juegos de copias para poder entregarle a cada parte de la cadena de suministro la parte que le toque para que valide ese flujo documental. Yo llegué a encontrarme con cosas, por ejemplo, como que teníamos la mercancía, había un despacho de la mercancía seguía su flujo físico como lo vimos en los flujos, venía viajando y la persona que era mi exportador y mi vendedor enviaba un sobre por correo certificado. Algunas veces, no todas, pero algunas veces pasó que primero llegaba la carga que llegara el paquete. ¿Por qué? Porque viajó por el servicio postal universal. Entonces, ¿eso que nos generaba? Nos generaba una cantidad de costos, de traumatismos, el estrés. Ustedes entenderán por qué no hay pelitos sobre la cabeza. Y es por haber vivido todas estas cosas complejas que se vivieron en su momento. Repito, ¿por qué? Porque ese flujo documental era capaz de boicotear, comillas, el ejercicio sano de una cosa como la operación física. Si los documentos no vienen, la operación física debe detenerse. ¿Y por qué? Porque en el caso particular de una aduana como la colombiana, el documento de transporte hace parte de esos documentos exigibles para que pueda darse un proceso, como lo llamábamos hace algún tiempo, nacionalización, después de su aduanamiento y otra vez hoy lo llamamos nacionalización.
para que el consignatario, el consignee, el dueño teórico de esas mercancías y el dueño real de esas mercancías pueda tener acceso a este documento. El documento de transporte es un documento exigible. Si no lo tenemos, el flujo físico se para. Y no solo es que se pare el flujo físico, sino que eso genera, desde el punto de vista de los otros parámetros, de la calidad, del riesgo, y obviamente desde el costo genera un impacto muy negativo sobre nuestras operaciones. Ni que hablar de la cadena de suministro al final. Empezamos a quedar mal con los clientes, se genera un efecto látigo, se genera un efecto de demora, se generan una cantidad de situaciones que cuestan mucho y nos hacen perder, por ejemplo, temas como credibilidad en el mercado, nos hacen perder ventas y nos meten en tremendos problemas. Entonces, ¿qué ocurre? No me voy a detener mucho acá, simplemente quiero comentarles lo que hay arriba, donde dice los participantes del ecosistema de TradeLens. Todo lo que ven ahí es importante. Este es el esqueleto del TradeLens, de cómo funciona, y básicamente tiene, digamos, tres partes. Los actores de la cadena de suministro del flujo físico, que es el que están viendo arriba, todas las partes desde origen a destino que están. Hay una base muy importante que es toda la arquitectura de aplicaciones, lo que se llama el marketplace, y ahí están todas las personas que pueden estar metidas, digamos, como actores dentro del punto de vista de cómo vamos a meternos en esa plataforma. Básicamente son aplicaciones que están disponibles por las navieras que se han ido sumando. Se han ido sumando. Yo ahorita les cuento un poco, van a ver un poco los participantes que hay acá y cómo la gente se va sumando, cómo los actores, no solo navieras, sino también toda la cadena de operación logística, se va sumando a esto, se va sumando a los protocolos de intervención, pero también abajo, como lo ven abajo, hay toda una plataforma de, digamos, de control de información de estas APIs, de estas aplicaciones, que va guardando la información, la va concentrando, ¿sí? La va guardando, esos bloquecitos van quedando guardados para que exista obviamente la trazabilidad, la seguridad, la inviolabilidad y la confidencialidad de estas operaciones. Todo esto se hace en un ambiente totalmente digital, en donde el papel como lo conocemos desaparece de este cuento. Y ahí es lo bonito porque nosotros hablamos de sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad dice que, digamos, en algo así como una década, cerca de 50.000 millones de papeles podríamos evitar. Recuerden que cada vez que hagamos o movamos un papel en el mundo, en alguna parte del mundo, cortamos grama, cortamos un pasto o lo peor, tumbamos un árbol para poder construir o fabricar esos papeles. ¿Quiénes están entonces? ¿Quiénes han participado? Entonces, para TradeLens, aparte de estos dos grandes monstruos, uno de tecnología, otro de logística, IBM y Maersk, hayan creado esto, es decir, breguemos a que la mayoría de cantidad de actores importantes en la cadena se vayan sumando. Hoy, ¿qué podemos decir? 7 de las 10 navieras más importantes del mundo ya están sumadas como socios, como asociados al proyecto de TradeLens. Pero también tenemos cosas muy interesantes como, por ejemplo, la aduana de Malasia. La aduana de Malasia ya adoptó TradeLens como su flujo documental para las operaciones. Y esto es fantástico porque lo que tenemos que aprender es precisamente de estos ejemplos. ¿Cómo soy capaz de llevar a una aduana que entienda, a la luz, por ejemplo, de los acuerdos de facilitación del comercio, que yo pueda tener un flujo documental que sigue siendo documental, pero que puede trabajarse todo digital? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de personas o de empresas que se han ido sumando, digamos, al proyecto y que avalan el proyecto, ¿no? Hay empresas de todas partes del mundo. DP World, por ejemplo, es una empresa que está presente en América Latina, son los operadores del puerto de Pozorja en nuestro país vecino Ecuador, por ejemplo. Pero lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, en un puerto como Pozorja, en Ecuador, ya DP World ha dicho, vamos a hacer todo lo que se necesita para que podamos meter esto. En Colombia estamos discutiendo sobre el tema, hay que hacer obviamente todo un tema de adecuaciones desde la legislación aduanera para que esto ocurra, pero uno sabe que si los operadores de la cadena de suministro se montan a esto rápidamente, yo tengo esa confianza, la aduana hará lo que toca para validar todos estos sistemas, como les cuento en el caso particular de la aduana de Malasia, que es probablemente la más adelantada en la adopción del tema de TradeLens. ¿Cuáles son las ventajas entonces? Hay muchas, pero que nos puedan importar en el día de hoy. Intercambio veloz y confiable de documentos, ¿sí? Y un tema de información veraz y en tiempo real. Ojo, y lo más importante, para todos los actores de la cadena. Clientes, operadores logísticos integrales, puertos, generadores de carga y obviamente el tema de los transportistas. Es la forma de integrar, compartiendo información veraz, confiable, que está cuidada a lo largo de toda la cadena de suministro,
sin que haya un documento físico que interrumpa las operaciones y que sobre todo que interrumpa el flujo físico creando y generando patches costosos. Un poco el cuento de la prueba, lo que fue hoy. Hoy hay cerca de 21.000 millones de eventos que ya se han metido en la plataforma, pero para que entendamos un poco el piloto, esa prueba que se hizo al inicio, la prueba incluyó 15 clientes grandes, dentro de ellos obviamente pues la naviera, ¿cierto? Y personas que se quisieron sumar al tema del proyecto. Se hicieron 3.000 envíos en distintos trayectos, A, B, solo B, A, solo A, B. Se utilizaron cerca de 6.000 contenedores para esta prueba y en esos 6.000 contenedores se controlaron cerca de 100.000 eventos. Ustedes preguntarán qué es un evento. Es cada vez que la mercancía es tocada, la carga, el flujo físico es tocado por una mano distinta en lo largo de eso. Para que ustedes vean entonces el impacto, por ejemplo, de tener que mover 6.000 contenedores implica que 100.000 personas o 100.000 operaciones se generaron para poder hacer eso. Si entendemos que cada una de esas manos probablemente tocó los documentos, digamos, la posibilidad para un desastre desde el punto de vista del flujo documental en un mundo tan complejo del tamaño que tenemos, pues es muy alta. Si llevamos todo esto a pura digitalización, ese nivel de riesgo se baja casi que al mínimo. Entonces, para que vayamos un poco concluyendo, entender cosas que se dicen por expertos en el mundo. Este señor es un experto en temas de aplicaciones de nuevas tecnologías, muy orientado hacia el tema de inversiones en criptomonedas y en temas de blockchain. Y dice una frase que creo yo que es muy interesante, muy importante que entendamos desde la dinámica del mundo de hoy. Dice, la tecnología blockchain simboliza un cambio en la concentración del poder desde el centro hacia el borde de las redes. Y esto implica una transformación fantástica, por ejemplo, lo que se piensa desde el punto de vista de criptomonedas, por ejemplo, es que en un futuro que yo no considero muy lejano, por ejemplo, la figura tradicional que conocemos como el banco donde tenemos nuestro dinero, si es que tenemos dinero en el banco, esa figura va a tender a desaparecer, o por lo menos esa centralización de poder va a cambiar. ¿Qué implica? Esto es cambiar el poder del centro para el poder a lo largo de toda la red. Entonces, si toda la red maneja la información, la misma información, toda la red tiene el poder que le otorga esa misma información. Eso distribuye el poder a lo largo de la cadena de suministro y no concentra la información en ningún punto en particular. Eso desde el punto de vista de filosofía de la tecnología es supremamente poderoso porque democratiza el poder de la información en el mundo. Y eso es tal vez lo más importante que tiene una cosa como blockchain y una de las cosas que yo más celebro. Eh, Esto es curioso, ¿cierto? Hace unos 20 años yo seguía a este señor, era uno de mis raperos favoritos de esa nueva ola, es el famoso 50 Cent, ¿no? Que fue muy rico y dicen que hoy está totalmente arruinado. Ojalá que no, porque pues es una persona importante, nos regaló música interesante y bueno, fue un movimiento cultural muy interesante en ese género que se llamaba o que se llama el rap. Él tiene sus tres cadenas, pero resulta que yo también tengo mis tres cadenas. Entonces, la reflexión que quiero hacerles con esto para que vayamos ya cerrando es, pensemos en que blockchain vino para ayudarnos también a nosotros a tener, así como este señor es muy orgulloso de sus tres cadenas, nosotros también en logística estemos orgullosos de nuestras tres cadenas. Las llevemos así, colgadas como ese señor. Trabajemos con ellas todo el tiempo y las integremos. ¿Cuáles son entonces esas mis tres cadenas que yo quiero decirle a ustedes también? Usen todo el tiempo esas tres cadenas, el value chain, la cadena de valor. Cuidemos a través de las aplicaciones de tecnología ese valor que entregamos a través de esas cadenas, cómo diseñamos el valor y cómo lo entregamos, cómo operamos el valor. Pues la segunda cadena es el supply chain. Cuidemos esa cadena de suministro, integremos esa cadena de suministro. ¿Y qué más tenemos? ¿Cuál sería nuestra última cadena? Pues el blockchain. La idea es que logremos integrar estas tres cadenas para que logremos de verdad cadenas de suministro y organizaciones de clase mundial. Si ustedes ven, por ejemplo, los invito a que den una revisión al listado de los top en el mundo de cadenas de suministro, que es el Top 25 de Gartner. Ahí se van a encontrar que de ese top 25, ninguna de las empresas de ese top 25 ha dejado de trabajar estas tres tecnologías. Todas están allá en ese nivel, pues porque obviamente tienen un desempeño enorme, pero porque están integrando la potencia de estas tres cadenas. Entonces, ojo, también tengamos nosotros una cadena.
¿cierto? Tengamos la posibilidad para tener el uso de estas cadenas. Y simplemente una última recomendación, esto no deja de ser un evento académico y obviamente falta mucho por aprender desde el punto de vista de blockchain, tanto desde blockchain como de las otras tecnologías. Y es simplemente una recomendación para que ustedes le pidan a sus bibliotecas, de sus universidades, o si les gusta invertir en libros, invierta en libros. Y es este libro que se ha vuelto un poco como la Biblia de todo lo que es blockchains, y es el libro de Dom Tapscott, que es La Revolución Blockchain, para que ustedes entiendan cómo el blockchain va a cambiar la economía global como la conocemos. Eso pues son autores extranjeros, pero también hay que recoger el producto de nuestros autores latinoamericanos. Entonces también quisiera recomendarles particularmente, muy particularmente, este libro del profesor Rodal, que se llama Industria 4.0, conceptos, tecnologías, habilitadoras y retos, para que veamos toda la potencia que tenemos en América Latina para poder traer todas las industrias hasta acá. Eso entonces básicamente era mi presentación. Espero haber estado en tiempo y haber dejado tal vez algún espacio para responder alguna otra pregunta. Y de nuevo, pues obviamente muchas gracias a mi querida institución universitaria Sumer por la invitación, a todos los asistentes que se aguantaron todo este tema estos 2 días y que espero pues obviamente que haya sido del agrado de todos, con la ilusión como siempre de que a uno lo vuelvan a invitar a casa y poder estar en otro evento tal vez compartiendo seguramente profundización de estos temas o tal vez de algún otro tema de interés. De nuevo, muchas gracias a todos y gracias Luis por tu presentación. No, muchas gracias a usted, doctor Moreno, por estar con nosotros y podemos decir de que usted nunca se ha ido de la casa, siempre ha sido de la casa y esperamos contar con usted no solo en estos espacios académicos, sino en otras actividades propias de la institución. Tenemos dos preguntas que nos han llegado. La primera Gracias. es, adicional al BL, Sí. ¿cuáles otros documentos en el comercio internacional son considerados títulos valores? Pues básicamente, gracias Luis. Sí, si tú revisas, por ejemplo, si tú revisas el Código de Comercio, pues básicamente los documentos, en algún momento cualquier documento de transporte que se pueda endosar, tiene esa condición de titularidad, de título valor, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que decíamos, a medida que nosotros como país vayamos sumándonos a temas, por ejemplo, de operaciones de transporte multimodal, ¿sí? Ese DTM, ese documento de transporte multimodal internacional, hará las veces de BL. Si hace las veces de BL, obviamente asume toda esa potencia del BL y se considerará el DTMI, como en algunos lugares ya se hace. Ese documento también es un título valor en la medida en que sea potestativo, que se pueda endosar su propiedad y que se pueda transferir esa titularidad de los bienes. Pero pues obviamente hay documentos que son título valor que también hacen parte, pues digamos, de los negocios internacionales, por ejemplo, como los cheques. Yo tengo que pagar a veces todavía a través de cheque. El cheque es un documento, título valor que apoya operaciones de comercio internacional. Los pagarés otorgan también, digamos el tema del financiamiento, de la acreditación de las operaciones y también hace parte en los pagarés de esos títulos valores. Entonces, en general, en los negocios internacionales casi que tendríamos todo el abanico de títulos valores que nos ayudan obviamente a sopesar esa operación, digamos, crediticia y que es una muestra esencial de la confianza que existe también en la operación, ¿no? Entonces, el abanico es amplio. Perfecto. Para ingresar a un modelo como el blockchain o utilizar esta tecnología, se debe tener la suficiente madurez en las organizaciones para compartir con tranquilidad esta información, para que funcionen los bloques, para que se den todos estos procesos. En nuestro medio estamos preparados. La autoridad aduanera colombiana está preparada para esta tecnología. Luis, se están dando las conversaciones. Es un proceso de construcción de confianza, ¿cierto? Pero yo siempre invito a las reflexiones. Nosotros vamos a depositar nuestra plata en un banco. Yo quiero mucho los bancos. De hecho, he sido proveedor y algunos de los bancos importantes de este país han sido nuestros clientes en consultoría. Son muy necesarios para la operación, pero yo lo que siempre les digo es, yo vengo y pongo mi plata acá y a mí yo nunca me he tomado un tinto con el presidente de este banco.
Sin embargo, tengo tanta confianza en el banco que vengo y entrego todos los ahorros de toda mi vida y jamás he visto al presidente. No me lo he encontrado ni en un ascensor. ¿Por qué lo hago? Pues porque hay una construcción de esa confianza. Esa confianza hay que empezarla a construir desde el punto de vista de blockchain. Pero mire, yo lo que le diría a la aduana, ¿usted cree que una empresa como IBM y como Merck se van a meter en un cuento tan complejo como estos si no tienen claro que el tema funciona? La respuesta para mí es clara, no se meterían. Hay mucho detrás, hay mucha inversión en desarrollo detrás de todo esto, y si esas empresas grandes se meten a esto es porque tienen totalmente claro por la información que manejan que el sistema es perfectamente viable. Ahora, desde los temas de infalibilidad, que es lo que a todo el mundo preocupa, ¿cierto? Eso lo pueden hackear. Pues obviamente lo que estamos pensando es que blockchain hoy es mucho más seguro que muchas otras plataformas alternativas. Yo simplemente le digo, ¿qué es más importante? Una plataforma que permite la visibilidad completa de toda la operación en donde todo el mundo está mirando, pero que hay cierta información que es confiable, a simplemente una cadena de correos humanos y físicos que van llevando unos documentos a lo largo del mundo por 16.000 kilómetros en 40 días. Yo me quedo con la primera opción, la opción de lo digital, ¿cierto? Entonces también es un tema de cambio de cultura y como te digo, la aduana, yo sé, porque nos lo han comentado, la aduana está empezando a trabajar en cómo se monta, cómo va y cómo migra a todos estos escenarios de blockchain para que se permita hacer eso. Hay una cosa clara y es que los protagonistas de esto, que son 7 de las 10 navieras más grandes del mundo, todas sirven a Colombia, todas tienen servicio de llegada a Colombia. Eso hará una presión importante para que rápidamente se valide TrendLens digamos, como una opción muy interesante para la hiperdigitalización de la cadena de suministro. Eso tarde o temprano llegará. Yo tengo plena confianza de que eso ocurrirá así, Luis. Como ocurrió en el pasado el tema de volver las aduanas electrónicas y tuvimos el BUSE y tuvimos la posibilidad de tener un sistema como Muisca, cada vez fuimos un pasito más allá. Yo estoy claro que eso pasará. ¿Cuándo? No sé, no tengo la respuesta, no sé si mañana, pero sé que pasará. Por la pura presión del mercado, seguro que eso ocurrirá. Perfecto. Y ya para terminar y en ese orden de ideas, ¿qué estrategias deberían de implementar o considerar las pymes para empezar a incursionar en este tema del TriLens, del blockchain en sus operaciones? Mira, eso es muy fácil porque básicamente cuando nosotros accedemos a un PSL, a un prestador de servicios logísticos que está metido en la sombrilla del trade lens, inmediatamente por comprar ese servicio ya estamos ahí. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si nosotros utilizamos un prestador de servicios logísticos que es un freight forwarder, que utiliza servicios que se prestan a través de una de estas navieras, esas navieras dicen, nuestro sistema de información está corriendo por ahí. Usted tendrá siempre la posibilidad, por ejemplo, de imprimir documentos en destinos si así lo requiere. No hay ningún problema. Pero si no lo quisiera hacer, la plataforma TradeLens le entrega la cadena de bloques, si quiere le entrega su token, ¿cierto? Por ponerle un nombre, le entrega un token, con ese token usted tiene la posibilidad de validar todo su flujo documental. Si su aduana se lo acepta, bien, si no, no. Entonces lo que digo es, hoy digamos que a nivel global, de operación global, 7 de las 10 navieras ya se montaron ahí. Muchos puertos importantes del mundo ya se montaron ahí. Autoridades aduaneras ya se montaron ahí. Como cliente, como usuario del servicio de comercio internacional y del transporte global, por el hecho de contratar a esos PSLs que están ahí, yo ya soy usuario incluso indirecto de TradeLens. ¿Vale? Todos nos podemos montar ahí. Perfecto. Muchas gracias a nuestro expositor, el doctor Ricardo Alfonso Moreno Riascos, por su intervención, por compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento y experiencia sobre este tema tan importante y tan actual. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. A ti, Luis, muchas gracias y muy honrado de haber podido participar y de haber cerrado. Un abrazo para todos. Muchas gracias.